Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo trabajar por el Señor, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias por un día más de vida que nos das, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar a tu casa, oración comida, Señor. Ahora te pedimos por los hermanos que no pudieran venir, Señor, y por si vienen en camino también, Señor. También pido que nos cuides todo peligro, Señor. También pido que bendiga la predicación que se va a dar, que sea de bendición, que pueda tocar corazones, Señor. Y bendiga el resto de este servicio en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda. Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuentan las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando otros vean la prosperidad y tus
Amén. Vamos a pasar ahí por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Si usted necesita un sobre, levante la mano para lo que son los diezmos y las ofrendas. Levante ahí su mano, hermanos, por favor, bien alto, para que le podamos ahí mirar, que le puedan ver ahí los hermanos. levante la mano, alto, hermanos, para lo que son los diezmos, las ofrendas. Vamos a seguir siendo fiel, hermano, a nuestro Señor, dando los diezmos, ofrendas, misiones. Y ya pronto, hermanos, les vamos ahí a dar la contribución, el papel de la contribución que usted dio durante el año 2025, para que usted haga lo que son las taxes. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, gracias le damos por la vida, por la salud, por la salvación, la oportunidad, Señor, que usted nos da de poder estar reunidos, Señor, aquí en su nombre. Le pedimos y le rogamos, Señor, que usted bendiga los diezmos, las ofrendas que van a ser recogidas. Gracias le damos por cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, que son partícipes aquí de este momento de adoración. Señor, le pedimos y le rogamos que usted esté en control, ayúdenos. Esté con nosotros, Señor, se lo pedimos y le damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, se lo pedimos. Amén. Vamos a pasar a los cumpleañeros. ¿Habrá alguien, hermanos, que cumpla años en esta semana o que cumplió años y no le pudimos cantar el feliz cumpleaños? ¿Habrá alguien así, hermanos? Ahí le están apuntando a la hermana Vanessa, si puede venir, ¿verdad?, a cantarle el feliz cumpleaños. ¿Habrá alguien más, aparte de la hermana Vanessa, que cumpla años? Si no, todos puestos de pie, hermanos, todos puestos de pie. Vamos a cantar el feliz cumpleaños aquí a la hermana Vanessa, todos puestos de pie. De que venga la hermana, viene desde bien lejos, ¿verdad? Así que vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Cantemos, hermanos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. Vamos a orar por la hermana. Señor, le damos gracias, Padre, gracias le damos por la bendición y la oportunidad, Señor, que usted le da a nuestra hermana Vanessa a cumplir un año más de vida. Le pedimos que usted la bendiga, que usted la ayude, Señor, a ella. Hermanos, ahí, gracias por ello ser de bendición aquí en nuestra iglesia, ayudándonos con tantas cosas. Señor, le pedimos y le rogamos, Señor, que usted le siga dando salud, le siga dando fortaleza, y más que nada que le ponga, Señor, el seguir poniendo el deseo de seguir sirviéndole a usted fielmente.
no importa cuáles sean las pruebas que vengan, ayúdenos en Cristo Jesús, se lo pedimos, que bendiga a la hermana Vanessa. Amén. Un aplauso para la hermana Vanessa. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos ahora a pasar a los anuncios. Por favor, vamos a poner ahí atención, hermanos. Tenemos ahí varios anuncios. El primer anuncio que tenemos, hermano, vamos a seguir orando por cada miembro de nuestra iglesia. Estemos orando por los misioneros, por los líderes del gobierno, hermano. No nos olvidemos estar en oración. Segundo anuncio que tenemos, servicio entre semana el día jueves a las 7 de la tarde, para que si usted puede venir, haga de su tiempo, hermanos, también a lo que es el servicio jueves. Tercer anuncio, hermanos, que tenemos, el día sábado, vamos a salir a ganar almas a las 10 de la mañana. Gracias, hermano, a todos los que nos ayudan los días sábados a ir a tocar puertas, evangelizar. Así que este sábado vamos a estar aquí también nuevamente a las 10 de la mañana. Cuarto anuncio, la reunión de damas va a ser el día 17 de enero a las 3 de la tarde, que es este sábado. Así que también ahí las esperan las hermanas, ¿verdad? En el servicio. También número 5, servicio de la próxima semana, hermanos, lo que es el servicio de ordenación. El servicio de ordenación ministerial para su persona, para mí, hermano. Va a ser el próximo domingo, va a ser a las 3 de la tarde. Solamente vamos a tener un servicio. La próxima semana no va a ser a las 11:30 la escuela dominical, ni a las 12:30 la predicación, va a ser a las 3. Solamente un servicio. Vamos a tener solamente un servicio. Tenemos el servicio de ordenación ministerial. Van a venir pastores de aquí del área. Vamos a tener un solo servicio a las 3. Así que vamos a tratar, hermanos, de llegar a tiempo. Y después de lo que es el servicio, vamos a tener comida para todos, ¿verdad? Va a haber tacos gratis, hermanos, ¿verdad? Así que después del servicio, la próxima semana, recuerden, nomás un servicio a las 3. ¿A qué horas, hermanos? A las 3. A las 3, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Si puede llegar poquito antes, hermano, llegar, ¿verdad? Porque queremos empezar a tiempo, ¿verdad? A las 3. Número 6, hermanos. Reunión de varones el viernes 30 de enero, va a ser a las 7 de la noche, ahí con el hermano Miguel, ¿verdad? Lo que es la reunión de varones. Número 7, conferencia de mayordomía, que vamos a tener este mes, va a ser el sábado 31 a las 4 de la tarde, y el día domingo, servicio todo normal, a las mismas horas, a lo que es 11:30, vamos a comenzar ahí lo que es la conferencia de mayordomía. Vamos a tener al pastor invitado, pastor Pablo Aguilar, que nos va a estar visitando desde San Luis Potosí, México. Número 8, retiro de matrimonios, febrero, del 19 al 21, va a ser de jueves a sábado. Ahí tenemos los precios, $200 por una noche, $375 por 2 noches. Para que se puedan anotar, tenemos las listas para que se anote en lo que es el retiro de matrimonios. Y mire, que son clases especiales para el matrimonio, para que un matrimonio funcione bien. El Señor nos ha dejado en su palabra de la manera que debe tratar el hombre a la mujer y la mujer a su marido, y cómo debe de ser el trato entre ellos, ¿verdad? Así que, hermanos, este retiro de matrimonios son clases específicamente para nosotros los matrimonios, los cuales no se pueden dar abiertamente a la iglesia por causa de los niños jóvenes que no están casados, pero por eso hacemos este retiro de parejas, donde tenemos instrucción de la palabra de Dios de cómo ser mejores esposos. Así que, hermanos, por favor, anote cuántas noches va a necesitar, y si va a necesitar también cuidado de niños. Y por último, hermanos, no se permite que los niños, por favor, no escriban en los himnarios, en las Biblias y en los abanicos que están aquí en el templo. Por favor, les encargamos, hermanos, que por favor mantengamos ahí control de niños jóvenes o hasta mismos adultos que no estén ahí, ¿verdad?, rayándole las cositas ahí a lo que es las Biblias o los himnarios o los abanicos. Por favor, se los encargamos. Son todos los anuncios que tenemos, hermanos. Vamos a pasar ahora a los visitantes. Queremos darle la bienvenida si usted está aquí visitándonos por primera vez, que nunca había venido a nuestra iglesia, y usted es la primera vez que nos está visitando. Queremos conocerle, queremos pedirle que por favor
se ponga de pie, que se ponga de pie, nos diga su nombre y de dónde nos está visitando. ¿Habrá alguien, hermanos, que nos está visitando por primera vez, que se ponga de pie, hermanos? ¿Habrá alguien? Hermanos, si se pone de pie, por favor, y su familia, ¿verdad? Queremos conocerle para que los hermanos conozcan, ¿verdad?, su nombre y de dónde nos están visitando. Así que, caballero, preséntenos a su familia. Yo soy José Luis Aguirre. José Luis. Soy de México. Amén. Muchas gracias, señor José, ¿verdad?, su familia, y qué bendición poder tenerlos aquí con nosotros. Así que, hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros visitantes. Es una bendición poder tenerlos aquí con nosotros. Pueden tomar asiento. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el último himno. Puestos de pie, vamos a cantar el himno 482. Oh, qué amigo nos es Cristo.
Cuando en Sion por siglos vi brillante ser cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Amén, gracias por ese especial. Qué bendición, ¿verdad? La hermana también, hermana pianista, cantó en español, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Es una bendición. Gracias, hermana. Gracias, hermanos, por que trabajan, hacen arduo trabajo en lo que es los especiales. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, mientras los niños van a ir a su clase, a lo que es su clase ahí con el hermano Eric. El resto de nosotros, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el libro de Hechos 2, vamos a leer del versículo 41 al 42, y también, hermanos, me olvidé de dar un anuncio. El próximo domingo, Dios mediante, no vamos a tener guardería ni escuela ni clase para los niños. Les voy a pedir a las hermanas que tienen niños de 0 a 4 años que se sienten atrás. Si en dado caso necesitan, el próximo domingo se van a sentar atrás con sus niños. Si en dado caso necesitan salir a lo que es la guardería, la pueden usar, nomás que les vamos a pedir que salga por la puerta de allá de atrás y salga por acá de este lado para que no interrumpa lo que es el servicio. Así que la próxima semana, hermanas, no vamos a tener clase de niños ni tampoco lo que es guardería. Así que nosotros como papás vamos a tener a nuestros niños quietecitos, enseñarles de que pongan atención. Mire, si se ponen en la televisión 2 horas sin parpadear, ¿verdad? Mirando los programas, ¿verdad? Así que en la iglesia es 45 minutos, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Y ese anuncio, hermanos, se me había olvidado, disculpen, pero ya ahí vamos a estar, ya estamos en sintonía. Vamos, hermanos, a Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 44, lo vamos a leer de una manera alternadamente. Yo leo el 41, ustedes el 42, y así nos vamos hasta leer todos juntos el versículo 44. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ustedes el versículo 42, y de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hoy, hermano, quiero hablarle acerca de una iglesia que cambia el mundo. Una iglesia que cambia el
mundo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, gracias Espíritu Santo por la bendición de su palabra. Gracias le pedimos y le rogamos en estos momentos que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que usted, Espíritu Santo, como dice su palabra, que su palabra penetre en nuestro corazón hasta partir el alma, atraviese lo más profundo de nosotros y examine nuestros pensamientos. Cambia, Espíritu Santo, nuestra manera de pensar y ayúdenos a ser más a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a ser más a la imagen de Cristo. Hable a través de su palabra. Úseme, soy un siervo inútil, en sus manos me pongo, Señor, para que sea usted quien haga la obra y no yo, Señor. Suya es esta obra, suya es la obra. Y le pido, Espíritu Santo, que usted como cabeza de esta iglesia, Señor, sea usted quien nos ministre en esta tarde. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Versículo 41, hermanos, sin duda alguna, en este capítulo de Hechos, capítulo 2, estos versículos que acabamos de leer, vemos que a la predicación del apóstol Pedro se bautizaron y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Aquí en el capítulo 2 del libro de Hechos están los apóstoles en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y dice en el versículo 2 que de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio, y dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Sin duda alguna, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo y tomó control de los apóstoles, de los hermanos, de las personas que estaban congregados allí, hermanos, sin duda alguna, Dios comenzó un avivamiento en la iglesia. Cristo había formado la iglesia. Mire, personas en el capítulo 2 de Hechos en adelante, personas fueron salvas, fueron bautizadas y se comenzaron a añadir a la iglesia. Dios comenzó un gran avivamiento en la iglesia. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo comenzó este gran avivamiento en la iglesia? ¿Qué cosas estaban haciendo los discípulos de Cristo para que Dios trajera este gran despertar espiritual? ¿Cuáles eran esas cosas que ellos estaban haciendo que trajo Dios un gran avivamiento a su iglesia? La primera cosa, hermanos, que miramos que estaban haciendo los discípulos, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, el versículo 4, es, hermanos, de que ellos cumplieron la palabra de Dios que Él les había dicho que hicieran. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice el Señor Jesucristo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Cristo hablando a sus discípulos. Mire lo que Cristo les ordena que hagan, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La orden, hermano, era apremiante, la orden era clara. ¿Cuál era esa orden, hermano? Que se estuvieran juntos, que esperaran juntos. Versículo 12. Mire lo que hicieron los apóstoles, los discípulos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Los apóstoles, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dijo que esperaran un tiempo, que no se fueran de Jerusalén, en el versículo 12, ellos cumplieron la palabra que Dios les había mandado que hicieran. Hermanos, al igual nosotros, si usted y yo queremos que haya un avivamiento en nuestras vidas personales, debemos de estar dispuestos a cumplir la palabra de Dios. Sin obediencia no viene avivamiento. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay un avivamiento. Debemos
de comenzar, hermanos, para que haya un avivamiento en nosotros, debemos de comenzar guardando la palabra de Dios. Y esto se comienza, hermanos, leyéndola. Se comienza leyendo la palabra de Dios para poder conocer cuál es la voluntad. ¿Cómo es de que usted y yo sabemos qué es lo que a Dios le agrada de usted y de mí? A través de su palabra. Por medio de la palabra de Dios se nos han dejado escritas las cosas que Dios quiere que usted y yo cumplamos como cristianos. Y mire, hermano, la palabra de Dios, cuando usted y yo la seguimos, cuando usted y yo la escudriñamos, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para comenzar a cambiar nuestras vidas. Puede imaginarse que por la palabra de Dios fue creado todo lo que usted y yo podemos mirar. Dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 que el Señor comenzó a hablar con su palabra y todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y déjeme decirle que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, viene el poder que estuvo al principio de la creación a comenzar a transformar nuestras vidas más a la imagen de Cristo. Pero el avivamiento no va a comenzar si no leemos la palabra de nuestro Dios. Es importante, hermanos, que usted y yo estemos constantes leyendo la palabra de Dios, que estemos constantes, hermanos, comunicándonos con el Señor para poder mirar qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros, teniendo una lectura diaria con la Biblia, con el Señor, para que Dios nos hable. Necesitamos leer, cumplir la palabra de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, leemos la palabra de Dios, ¿sabía usted que la palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a ser más como Cristo? Se nos pega. Cuando usted y yo estamos en comunión con la palabra de Dios y usted y yo estamos leyendo la Biblia, déjeme decirle que, como dice en el libro de Juan, que en el principio el verbo era Dios y Dios era el verbo. Ese verbo, hermanos, es la palabra de Dios. Cristo es el verbo y ese verbo, hermanos, mora en este bendito libro. Y cuando usted y yo pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, hermano, se nos van a pegar cosas que Jesucristo tiene, características que Dios tiene. ¿Se ha fijado que cuando nosotros andamos con alguien, con un amigo, con una persona que andamos todo el tiempo, algo se nos pega de ellos? Andamos con una persona, a lo mejor usted hermana, a lo mejor usted hermano tiene algún amigo específico y anda siempre en el trabajo o en la escuela o donde quiera que usted anda y tiene buena comunión con esa persona y usted está en comunión con él o con ella, algo se le pega de esa persona. Ya de repente comienza a hablar como esa persona. Comienza a decir los dichos chistosos o las cosas chistosas que ellos dicen. ¿Por qué? Porque estamos mucho en comunión. Hermanos, así es la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos orando, estamos leyendo la Biblia constantemente, todos los días sin fallar a nuestro Dios, leyendo la Biblia, un capítulo, 2, 3, 4, 5, los capítulos que usted y yo leamos, hermanos, si estamos constantemente leyendo la palabra de Dios, algo se nos va a pegar del carácter de Cristo. Mire, vamos a andar con más amor. Vamos a tener más amor por las demás personas. Ya en vez de que el hombre ande gruñón y enojón con su esposa, con sus hijos, ahora va a tener más amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En vez de que los niños, ¡ay, ya viene el ogro, mi papá! Que en la casa lo conocen de gritón y de que, ¡ay, ¿dónde están mis zapatos? ¿Dónde está mi comida, vieja? En vez de que ande y si esa persona comienza a leer la Biblia, mire, va a llegar diferente. Va a llegar con un carácter cambiado, con amor. Ya le va a comenzar a hablar amablemente a sus hijos. Va a comenzar a tratar mejor a su esposa. Ya no la va a insultar. ¡Ay, vieja, se te quemaron las tortillas! Tú no eres como mi mamá, qué rica me las calentaba. Pues váyase con su mamá.
va a comenzar el Espíritu de Dios a obrar en nuestros corazones. Dios es amor, va a haber amor para usted, va a haber amor dentro de usted para poder compartir a los demás, porque Dios es amor. Va a haber fidelidad, va a haber misericordia. Va a tener el deseo de ayudar en el hogar, de ayudar a sus hijos. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos da guía, es una guía, nos da principios para cómo vivir. Nos ayuda a discernir, hermanos, entre lo falso y lo verdadero. Y mire, hoy en día que hay tanta confusión y que Satanás ha levantado a sus siervos para traer confusión en este mundo, la única cosa que nos va a mantener pero si no la leemos, hermano, vamos a ser confundidos. Vamos a ser arrastrados por las ideologías que hoy Satanás ha sacado en este mundo. La Biblia, hermano, nos dice y nos da guianza. Nos dice qué es falso y qué es verdadero. Hoy en día, mire, esta ideología de género, sin duda alguna, nació desde lo profundo del infierno. Hoy en día, el Satanás está atacando a la familia e envolviendo, trayendo sus ideologías nuevas, atacando la palabra de Dios. Y si usted y yo no caminamos con el Señor, hermano, vamos a ser influenciados por eso. Ya rato después vamos a andar creyendo, ay no, de que así nacieron, que no, hermano, eso es pecado. La Biblia dice que es pecado los afeminados. La Biblia dice que es pecado el hombre echarse con un hombre como si fuera con mujer. Eso es pecado. Igualmente la mujer es pecado echarse con una mujer como si fuera con uno. Es pecado. ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios. El Señor nos creó y nos dejó este bendito libro para saber cómo vivir la vida. Es un manual de instrucción para usted y para mí. Mire, qué casualidad que todo lo que usted y yo compramos en las tiendas, televisiones, refrigeradores, lavadoras, todo viene con un manual de instrucción. Ahí nos dice cómo funciona, para qué sirve, cuáles son las funciones, las características que necesitamos que hacer. Todo eso trae una instrucción. El ser humano, la instrucción del ser humano es la palabra de Dios, la Biblia. Nos guía, nos ayuda a discernir entre lo falso y lo bueno. Mire, trae paz interior. Cuando usted y yo, hermanos, pasamos tiempo leyendo en la Biblia, el Señor Jesucristo trae paz interior y descanso y consolación a nuestras vidas. Por eso es que muchos de ustedes andan todos turbados, afanados, porque no leen la Biblia. Si pasáramos más tiempo, hermanos, en la palabra de Dios que en lo que usted y yo pasamos, en el celular, no anduviéramos todos atribulados, todos angustiados, todos con, ay, ¿qué va a pasar ahorita la migración? Hermano, lea la palabra de Dios para que traiga paz interior, descanso y consolación a su vida. Necesitamos, hermanos, meternos en este bendito libro. Es el único que trae paz, que trae descanso, que trae consolación, que trae esperanza. La palabra de Dios. En la Biblia hay poder. Hay poder inigualable en la palabra de Dios, hermano. Pero mire, hermano, usted y yo no creemos porque pasamos más tiempo en el Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y más cosas. Busque en su celular cuánto tiempo usted pasa en las redes sociales y compárelo a cuánto tiempo usted pasa leyendo la Biblia. Le hago esta pregunta, no me conteste. ¿Leyó la palabra de Dios en esta mañana? ¿O lo primero que se levantó fue revisando el celular? Ay, a ver si me escribieron, ¿verdad? Sí. Hermano, en vez de levantarnos a ver qué el Señor dice en su palabra de mí.
Mire, pasamos ahí luego, en el celular. Y no me contestó la notificación que le dije. No, hermano. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, nos da poder para poder resistir a la tentación y a las tribulaciones y nos aumenta la resistencia en medio de las pruebas. La palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. ¿Sabía que la palabra de Dios, hermanos, nos liberta de ataduras y del engaño de Satanás por medio de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que leyendo la Biblia, hermano, le quita el deseo de estar mirando pornografía? ¿Sabía usted que leyendo la Biblia le quita el deseo de andar tomando alcohol? ¿Sabía que leyendo la palabra de Dios le quita el deseo de andar en drogas? ¿Sabía que leyendo la palabra de Dios le quita el deseo de andar en chismes? ¿Sabía que leyendo la palabra de Dios, hermano, le da el deseo de andar hablando en contra de su hermano o hermana? Porque en la Biblia hay poder de desatarnos de esas ataduras. La Biblia, hermanos, nos ayuda a reducir síntomas de depresión en una manera impactante. La Biblia, hermanos, le quita la depresión. En vez de que esté pensando en sus problemas y cómo le voy a hacer aquí, cómo le voy a hacer acá, debemos de concentrarnos en leer la palabra de Dios. Y mire, va a reducir el síntoma de la depresión y pensamientos suicidas. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, dígame si no hay poder en la palabra de Dios. Hay poder, hermanos, en la palabra de Dios. Nos aumenta el bienestar emocional. En vez de que estemos en depresión y con pensamientos suicidas, nos aumenta el bienestar emocional. Andamos contentos, andamos alegres en medio de las pruebas, de las tribulaciones, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice todo va a estar bien. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios hay poder. Y los discípulos, hermanos, estaban cumpliendo la palabra de Dios. Después de que el Señor Jesucristo ascendió y se les aparecía, ¿sabe lo que ellos hacían? Perseveraban en la doctrina, en la palabra de Dios. Estaban leyendo la Biblia, estaban estudiando la Biblia, todos juntos, unánimes. Número 2, ¿qué estaban haciendo la iglesia, hermanos? Número 2, perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos capítulo 1, versículo 14, mire. En el versículo 12 regresaron, cumplieron la palabra de Dios. Versículo 13, y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, mire, todas estas personas perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. No solamente estaban leyendo la Biblia, estaban en comunión con la palabra de Dios, sino que, hermanos, perseveraban unánimes en oración y ruego. La palabra unánimes quiere decir un grupo de personas que comparten un mismo parecer, una misma opinión, la misma voluntad, el mismo sentimiento, la misma mente. Ellos estaban unánimes, compartiendo, ellos compartían, hermanos, el mismo padecer, la misma opinión, la misma voluntad. Y pasaban tiempo en oración. Pasaban orando, tenían una comunión con el Señor. En oración no solamente estaban leyendo la Biblia, hermanos, sino que pasaban unidos,
orando, con ruego, con súplica, peticiones, hecho con el fin de alcanzar lo que se pide. ¿Qué tal de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos orando usted y yo con Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano, el día de hoy, usted pasó orando con el Señor, postrado de rodillas, solo, pidiéndole, Señor, ayúdame en el día de hoy? ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasamos en nuestras rodillas? Sin duda alguna, hermano, usted piensa que el libro de Hechos, que se congregaban todos los días, los discípulos no tenían nada que hacer, y esos ahí sin que hacer, ahí nomás van ahí a platicar. No, hermanos. ¿Saben lo que ellos hacían? Escudriñaban las Escrituras y oraban. Estaban juntos, unánimes, en oración, en súplica a Dios, orando de rodillas, pidiendo, clamando, Señor, ayúdanos. Cumplían la palabra de Dios, oraban, estaban unidos fervientes en oración, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado de poner en práctica la palabra de Dios y estar en comunión con el Señor por medio de la oración? Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo implica o quiere decir, hermanos, que Dios tiene total control de nosotros. Cuando Dios tiene control de nuestras vidas, hermanos, que somos llenos del Espíritu Santo, Dios tendrá el total control de nuestras vidas y vamos a mostrar o vamos a manifestar cosas notables en nuestras vidas. En Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Otras personas, hermanos, que nos rodean, nos van a poder mirar y van a ver a Cristo reflejado en nosotros. Cristo que cuando le maldecían, Él no maldecía. ¿Qué tal de nosotros cuando nos maldicen? ¿Cómo reacciona usted? Si está lleno del Espíritu Santo, se va a quedar callado. Pero si está lleno del yo, de la carne, vamos a reaccionar mal. En vez de quedarnos callados, le vamos a decir, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Vamos a reaccionar mal. ¿Qué tal que cuando hablan mal de nosotros, un chisme, que usted sabe que a lo mejor no es cierto, que nos pega al ego, ¿cómo reaccionamos? Ahorita me las va a pagar. Lo vas a ver Facebook, el chisme cibernético, y comienza a tirar chambre, a tirar arañas, serpientes, y que fulano de tal, y que esto y lo otro, y zumsa. Hermano, esas son evidencias de que usted no está controlado por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que no paguéis a nadie mal por mal. Pero parece que dice hay que pagar mal por mal. O hasta mayor mal que el que te están haciendo. Eso no es, hermano, la llenura del Espíritu Santo.
Cuando usted y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, las personas van a mirar a Cristo en nuestras vidas. Van a decir, se van a quedar, como decimos allá en México, de cuatro. Mira todo lo que le están diciendo, mira todo lo que le están haciendo, mira todo lo que dijeron de él, y mira cómo reaccionó. Devolvió bien por mal. Pero eso solamente sucede, hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo obtenemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Teniendo una comunión con Dios. Hermano, esto es algo de lo más difícil en la vida cristiana. El luchar con la carne. No hay ese deseo en nosotros de orar, no hay ese deseo de nosotros de leer la Biblia, no hay ese deseo de nosotros de decir, voy a poner un día de ayuno para ayunar, para que el Señor, que el Espíritu Santo haga algo a través de mí. No hay, hermano. Pero si usted y yo, hermano, en esta mañana, en esta tarde le decimos, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Dame, Espíritu Santo, el deseo de leer tu palabra. Pon en mi corazón ese deseo de que arda en mi corazón el deseo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así clame por ti, oh Dios, el alma mía, de estar en comunión contigo leyendo este bendito libro. Cuando usted y yo hacemos eso, hermano, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque la razón del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es para ayudarnos en la vida cristiana. Porque hay una lucha, como dicen Gálatas. La carne con el Espíritu no se llevan. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, porque lo que no quiero, eso hago. Porque hay una lucha. A nadie nos nace. Pero para eso, hermano, tenemos al Consolador, al Ayudador, para darnos el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia. Dígale al Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, dame el deseo de orar, dame el deseo de leer tu palabra, dame, Espíritu Santo, el deseo de buscar más de ti. Y su vida va a comenzar a cambiar, hermano. Su vida va a comenzar a cambiar cuando somos llenos del Espíritu Santo. En el libro de Samuel dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Samuel, fue mudado a un nuevo hombre. Aquel hombre que era tímido, cuando vino el Espíritu Santo dentro de él y que fue lleno, hermano, era un hombre valiente, un hombre valeroso. Un hombre que ahora hablaba con autoridad al pueblo de Israel y que les dijo, todo aquel que no se ponga en pos de Samuel, van a ser sus animales trozados, así como estos bueyes. Y él despedazó 2 bueyes y los envió por todo Israel. Y dice la Biblia que el temor de Dios vino sobre el pueblo de Israel. ¿Ve cómo cambió? Todo fue, hermanos, por la llenura del Espíritu de Dios. En el libro de Hechos, hermano, miramos a los apóstoles ahora todos tímidos, todos miedosos. Cuando son llenos del Espíritu Santo, Pedro se levanta con un denuedo y comienza a predicar el Evangelio de Cristo. Un hombre que estaba al principio temeroso, miedoso, que cuando le dijeron, tú eres uno de los seguidores de Cristo, yo te miré. No conozco al hombre. Y luego llega una mujer, sí, tú eres uno de ellos. No lo conozco. La tercera vez, efectivamente, hasta tu manera de hablar te descubre. Hablas igual que Cristo. Y comenzó a maldecir. Hechos capítulo 2 es lleno del Espíritu Santo, hermano. Y cómo Pedro se levanta con denuedo. Después de un hombre que negó a Cristo, hasta maldijo. Comenzó a echar serpientes, escorpiones, víboras de la boca. Ahora se para con poder y con denuedo. Ahora comenzó a hablar del Evangelio de Cristo.
En el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y comienza, hermanos, Pedro a predicar el evangelio de Cristo. Una persona que está llena de Dios va a hablar a otros de Dios. Dice la Biblia en Lucas 6:45 que el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De lo que estamos llenos dentro de nosotros es de lo que vamos a hablar. Si usted y yo no caminamos con el Espíritu de Dios y no oramos, no leemos la Biblia, no estamos siendo llenos de Dios en nuestro interior. Entonces lo que vamos a hablar no va a ser de Dios. Vamos a hablar de otras cosas, pero no de Dios. Pedro, cuando el Espíritu Santo vino y fue lleno, comenzó a hablar, ¿adivine de quién? De Dios. El Espíritu Santo tomó control total de Pedro y él comenzó a hablar de la abundancia de su corazón, de Cristo. Ahí se nota, hermanos, si usted y yo andamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son nuestras conversaciones allá en el trabajo? Andamos ahí todavía chisteando con chistes de doble sentido, chistes de Pepito. O hablando mejor del fútbol, o hablando mejor, aunque nada de eso es malo, hermano. Mirar deporte y nada de eso, pero andamos hablando mejor de otras cosas, menos de Dios. Pedro, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, estaba lleno de Dios, comenzó a hablar de la abundancia de su corazón. Y en el versículo 15 en adelante comienza a predicar y hablar acerca del Señor Jesucristo. Y mire, cuando Pedro, lleno de Dios, comenzó a predicar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo, hubo personas aceptándolo al Señor Jesucristo como su Salvador personal. En el versículo 37, mire, al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír el Evangelio de Cristo, las personas fueron movidas al arrepentimiento. Mire lo que le dicen. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír el Evangelio de Cristo, las personas fueron movidas a arrepentimiento y el Espíritu Santo, hermanos, cuando llena, usa a una persona para hablarle del Evangelio a otra persona y las vidas de esas personas sean cambiadas. Estos hombres, al escuchar el Evangelio de Cristo, de lo que Cristo había hecho en la cruz por ellos, dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y las personas se arrepintieron. Miren lo que dice en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea que aceptaron el Evangelio de Cristo. Aceptaron la palabra de Dios. Acuérdense que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Y cuando Pedro les predicó del Evangelio de Cristo, de lo que Cristo había hecho por ellos, dice que lo recibieron. Fueron salvos. Recibieron a Cristo en su corazón, se arrepintieron de sus pecados y recibieron el Evangelio de Cristo en su corazón. Y mire, cuando ellos recibieron el Evangelio de Cristo, las personas inmediatamente se bautizaron para identificarse de que ya eran creyentes en Jesucristo.
y que no se avergonzaban de ser cristianos. El versículo 41, después de que los recibieron su palabra, fueron bautizados. Personas se bautizaron para identificarse que ya eran creyentes y que no se avergonzaban de Cristo. El bautismo nos identifica con Cristo. En Romanos 6, versículo 3 y 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El ser bautizado, hermano, nos identifica de que usted ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Porque así como Cristo fue sepultado, cuando bautizamos, usted es sepultado en agua, dando a entender de que usted ya murió a sus pecados y que ahora Cristo vive dentro de usted. Y cuando es levantado, así como Cristo fue levantado, usted y yo somos una nueva criatura, dice en 1 Corintios 5:14. Nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El bautismo me identifica de que ahora he recibido a Cristo en mi corazón. Por eso es que estos hombres y mujeres se bautizaron, porque recibieron a Cristo en su corazón. Y déjeme decirle que Cristo nos manda que nos bauticemos. Si usted está aquí y ya recibió a Cristo en su corazón, usted ya le pidió a Cristo que le perdonara sus pecados y le pidió a Cristo que lo llevara al cielo el día que usted muera, el siguiente paso que Cristo nos manda es que usted sea bautizado. Si usted está aquí y ya recibió a Cristo en su corazón, el siguiente paso es que se bautice. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento de parte de Dios, que nos bauticemos. Cristo nos dejó ejemplo. En Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cristo viene a que lo bautice Juan. Versículo 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, mire lo que Cristo le dice a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mire hermano, cuando usted y yo obedecemos al bautismo, el Dios de los cielos se complace de nuestra obediencia. Así como Cristo fue y se bautizó, nos dejó ejemplo. Y ahora nos dice, todo aquel que me reciba, se tiene que bautizar. Él se bautizó, Él nos dejó ejemplo. ¿Qué tal que Cristo viene en este momento? Y usted le pidió a Cristo, si usted es salvo, va a ir al cielo. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué no te bautizaste? ¿Te avergonzaste de mí? ¿Por eso es que no pasaste por las aguas del bautismo? Dando a entender a la iglesia de que tú ya eras salvo. En aquel día dice que todo aquel que se avergüence de Cristo aquí en la tierra, Cristo se va a avergonzar de ellos allá en el cielo. Cristo nos dejó ejemplo del bautismo. Él se bautizó. Mire, los que han aceptado a Cristo en su corazón deben ser bautizados. Como dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron a su palabra fueron bautizados. ¿Cuándo debemos ser bautizados? Debemos ser bautizados tan pronto recibimos a Cristo. En otras palabras, inmediatamente. Versículo 41, mire, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No tuvieron que ir a un proceso de unas clases de 15
16 días de estudio para ver qué es el bautismo. Dice que tan pronto recibieron a Cristo, se bautizaron. Bíblicamente, tan pronto y usted y yo aceptamos a Cristo, debemos de bautizarnos. Inmediatamente. En Hechos 16, vaya ahí conmigo, el versículo 30. Aquí tenemos a Pablo y a Silas donde son encarcelados. El Señor hace un milagro, abre las puertas de la cárcel y viene el carcelero espantado y se iba a matar y le dice, aquí estamos todos, no te mates. Versículo 30, y sacándolos, les dijo el carcelero, mire lo que les pregunta. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. No le tuvieron que dar tantas vueltas al tamal. Tan pronto usted recibe a Cristo, hermano, debe de ser bautizado. Bíblicamente no nos enseña la Biblia de que debe de haber un curso de tantos días para poder ser bautizado. El bautismo simple y sencillamente le identifica con Cristo, de que usted ya es salvo, hace pública su fe aquí delante de la iglesia, le dice, yo ya acepté a Cristo y no me avergüenzo de Él. Es como el anillo, hermano. ¿Qué simboliza el anillo? De que yo ya pertenezco a alguien más. Que yo ya pertenezco a mi esposa. Y mi esposa pertenece a mí. El bautismo es de que yo ya pertenezco a Cristo. Algunos de ustedes, mire, saliendo de su casa se quitan el anillo. Donde les da vergüenza. O andan haciendo cosas malas. Andan de coquetos o de coquetas. Lo cual es pecado, arrepiéntase. Respete a Dios, respete a su esposo, respete a su esposa. Eso es pecado. Ay, me lo quito, ¿verdad? Para ver qué pega el chicle. El bautismo es igual, hermano. Es de que no nos avergonzamos, de que ya somos salvos, de que ya pertenecemos a Cristo. Y déjeme decirle, una persona, hermano, si quiere agradar a Dios, debe de bautizarse. Y mire, después de que fueron salvos, se bautizaron, hermano, comenzaron a congregarse a la iglesia para aprender de Cristo. Versículo 41. Fueron bautizados y mire, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una persona que tiene a Cristo en su corazón debe bautizarse e inmediatamente debe congregarse en la iglesia. Versículo 42. ¿Qué hacían? Añadiendo en la iglesia, mire, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Lo más seguro es de que partían el pan como Cristo les había dicho, que tenían que recordarlo, su muerte, su sepultura, con la Santa Cena. Ellos iban y se congregaban, ya estaban en la iglesia y estaban perseverando en la doctrina, o sea que se les estaba enseñando de Cristo. Hermanos, la iglesia es el lugar donde Cristo dejó fundada, es la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. Venimos aquí a la iglesia para perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice a nosotros, a nuestras vidas? En otras palabras, estos recién convertidos, hermanos, comenzaron a congregarse a la iglesia. Y por cierto, debemos de buscar una iglesia que enseñe y predique claramente la palabra de Dios. Dice que perseveraban en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona. Mire, cuando estamos aquí juntos, unánimes, unidos, llenos del Espíritu Santo, perseverando en la doctrina de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, va a haber temor de Dios en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante venir a la iglesia, hermano. La iglesia es un lugar donde se aprende de la palabra de Dios, donde se aprende de Dios. Se nos enseña cuál es el carácter de Dios, se nos enseña quién es Dios, se nos enseña por qué fuimos creados, se nos enseña en la iglesia cuál es nuestro propósito de nuestras vidas. Se nos enseña lo que Dios espera de usted y de mí. Se nos enseña a cómo vivir una vida que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Se nos enseña a ser buenos padres. Se nos enseña a ser buenos hijos. Se nos enseña a ser buenos esposos. Se nos enseña a ser buenas personas, buenos ciudadanos. Aquí en la iglesia. La iglesia, hermano, es como un hospital espiritual. La iglesia es como un hospital espiritual, donde Dios sana el espíritu quebrantado del ser humano. ¿Cuántos venimos aquí a la iglesia que se nos invitó y veníamos con una mentalidad totalmente contraria a los principios bíblicos? Veníamos con vicios. Veníamos en problemas, veníamos heridos de espíritu, veníamos con quebrantos de corazón. Y llegamos aquí a la iglesia como dice en la parábola del buen samaritano, que dice que el buen samaritano miró a ese hombre tirado, golpeado, herido, casi muerto, medio muerto, y dice que él se bajó de su cabalgadura, le sanó las heridas con aceite, se las ungió con aceite y con vino, que representan la palabra de Dios, que representan el Espíritu Santo, lo llevó al mesón, lo llevó a la iglesia, y ahí fue recuperado espiritualmente. Amén. Muchos de nosotros vinimos así, hermanos. Veníamos con vidas destruidas, con vicios, con problemas, quebrantados de corazón. Hoy el Espíritu Santo, cuando entramos a este bendito lugar, a la casa de Dios, fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos operados espiritualmente para ser nuevas criaturas en Cristo. Así que no se sorprenda, hermanos, si de repente ve a un hermano que está batallando, que tiene problemas. No se sorprenda, porque está siendo operado en la iglesia, en la casa de Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Tengamos cuidado, hermanos, de las faltas de los demás. Ay, no, pero mira, fulano de tal, todavía lo miré la otra vez fumando allá su cigarrillo. Hermano, la iglesia es para restaurar las vidas. Así es. Y de la manera que Dios va a restaurar, va a ser por medio de su palabra. Si hay todavía alguna persona, no se sorprenda de que a lo mejor todavía de repente se le sale una serpiente por ahí. El Espíritu Santo va a usar su palabra donde dice que nada de nuestra boca salga, nada malo de nuestra boca salga. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tengamos paciencia, hermanos. Porque el Espíritu de Dios aún sigue operándonos. Aún sigue trabajando en nuestras vidas. Pero si miramos atrás, hermano, nadie somos lo que debiéramos de ser. Pero si miramos atrás de que cuando recién comenzamos, Dios, el Espíritu Santo, ha hecho grandes maravillas. Ya no éramos los que éramos antes. Ya no era usted aquel pandillero, ya no era usted aquel mujeriego. Ya no era usted, hermana, aquella mujer suelta. Ya ahora vino aquí a la iglesia, el Espíritu Santo comenzó a trabajar, comenzó a operar y comenzó a hacer cambios, y llegamos a la convicción de ser cambiados y agradar a nuestro Dios. Por eso es que es importante, hermanos, congregarnos
a la iglesia. Porque aquí aprendemos, hermano, a cómo agradar a Dios. Si queremos que Dios nos use, hermanos, como la iglesia aquí en Hechos capítulo 2, si queremos que Dios nos use como la iglesia de Hechos capítulo 2 en este año, 2026, debemos de hacer lo siguiente, hermanos. Cumplir su palabra, estar unánimes, tener una misma mente, un mismo deseo de agradar a Dios, tener comunión con Dios en oración, en súplica. Y cuando hacemos esto, hermano, que buscamos realmente de todo corazón el agradar a nuestro Dios, leyendo la Biblia, orando, pasando tiempo con el Espíritu Santo, tomando unos cuantos días de ayuno, de oración, metiéndonos con el Señor, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y va a traer un avivamiento de tal manera que las personas van a ser salvas, van a ser bautizadas, se van a añadir a la iglesia. Si queremos eso, hermano, necesitamos cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Vivir una vida en santidad, no perfecta, porque nadie somos perfectos. Dice la Biblia que no hay nadie que nunca peque. Todos somos pecadores, todos tenemos nuestras fallas, pero aquella persona que trata y que le dice, Espíritu Santo, tú conoces mis debilidades, dame las fuerzas para poder vencer, el Espíritu Santo le ayuda, hermano. Este año yo quiero agradar al Señor, yo quiero ser más por el Señor, y yo le estoy pidiendo, Espíritu Santo, trae un avivamiento en mi vida. Pero para eso, hermano, tengo que estar en comunión con Dios. Leyendo la Biblia, en oración, en súplica, y amando a otros. Hermanos, queremos ser una iglesia que cambia el mundo, que cambia la sociedad, que cambia este lugar que está aquí alrededor de nosotros. Si queremos mirar un cambio así como lo hizo la iglesia en Hechos capítulo 2, necesitamos tener una comunión con el Señor. Lamentablemente hoy en día, iglesias tienen desenfocado su vista en Dios. Y lo que hay en las iglesias es puro pleito, puro chisme. No hay unidad, hay crítica. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hay una comunión con el Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo nos use en gran manera este año, hermano. Metámonos en comunión con Él. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Todos puestos de pie, todos puestos de pie. Nadie mirando, nadie viendo. Si Dios le ha hablado, hermano o hermana, y el Espíritu Santo ha tocado su corazón y usted dice, sin duda alguna el Señor me habló en alguna área. Necesito que orar, necesito que leer la Biblia, necesito que tratar mejor a mi familia, necesito que tratar mejor a mi esposo, a mi esposa, a mis padres. Si Dios le ha hablado, hermano o hermana, ¿por qué no viene aquí al altar y se pone de rodillas y viene y clama y le pide, Espíritu Santo, por favor, ayúdeme mientras el piano toca? Si Dios le ha hablado, hermano o hermana, pase acá enfrente, dígale, Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Déjeme decirle, hermano, que en la palabra de Dios hay poder. Hay poder para vencer las tentaciones. Hay poder para vencer las cadenas que nos tienen atados, Satanás. Oh, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, hermano, hay poder suficiente para ayudarle en esa prueba, en esa tribulación, en ese problema. Venga Cristo, venga el Espíritu Santo, venga acá y diga al Espíritu Santo, ayúdame, dame las fuerzas, el denuedo, Señor, para poder vencer la tentación. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo y bendito y precioso nombre. Gracias, Señor.
Gracias por dejar a tu Espíritu Santo, el que nos trae convicción de pecados, el que nos ayuda a vivir una vida que te agrada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia en este año 2026. Que seamos una iglesia unida, una iglesia que haya amor, una iglesia que tenga amor por las almas, una iglesia que esté en unidad, en comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas. Quiero hacerle una pregunta. Si usted está aquí en esta tarde y no tiene la seguridad de que cuando usted muera, que va a ir al cielo. Si usted dijera, pastor, yo si muero en esta tarde, yo no estoy seguro 100% de que voy a ir al cielo con Jesucristo. ¿Habrá alguien así que diga, pastor, ore por mí? ¿Habrá alguien así? A lo mejor usted ya es salvo. A lo mejor usted ya le pidió a Cristo que le salvara, pero aún no ha obedecido al Señor en el bautismo. Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero no me he bautizado, me quiero bautizar en esta tarde. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien que se quiera bautizar? ¿Habrá alguien que quiera pasar por las aguas del bautismo? Que diga, pastor, yo no me avergüenzo de Cristo. Yo quiero pasar, identificarme delante de la iglesia y decir que yo ya soy cristiano. ¿Habrá alguien así? Pastor, yo me quiero bautizar. Las aguas están listas. Tenemos todo listo, todo preparado para que se bautice. ¿Habrá alguien así que diga, pastor, yo me quiero bautizar? Esa mano alzada, esa mano alzada. ¿Habrá alguien así? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres bueno. Tú eres bendito y tú eres misericordioso. Esté con nosotros, Señor. Le damos gracias por su palabra en Cristo Jesús. Se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Y todo el pueblo de Dios dijo, hermanos. Amén. Así puestos de pie, hermanos, voy a pedir al hermano Saín si me ayuda, hermano, a cantar unos coritos. Vamos a tener un bautismo. Ahí hermanos del sonido también si nos pueden ayudar. Vamos a tener unos cantos, me voy a preparar, vamos a tener un bautismo, hermanos. De los himnos que tocamos, hermana pianista, si nos ayuda a tocar otra vez los himnos, por favor. Mientras hermanos cantan ahí, yo voy para allá arriba y me preparo. Gracias. Vamos a cantar el 400 de Ohio Solito. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del ¿Y David? ¿Dónde está mi amor? Anhelo cada día y esclavos del pecado libertad. Conducidos a Jesús, nuestra guía, en la viña del Señor.
Vamos a seguir con el 436. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Ahí estamos listos. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, hermanos. Aquí tenemos a nuestro hermanito David. Hijo, es un privilegio poder tenerlo aquí. Amén. Va a ser bautizado, así que vente, mi hijo. Está un poco frío, así que lo vamos a meter bien rápido, ¿verdad? Es que está muy frío, hermano, el agua. Así que como está frío, hermano, lo vamos a meter bien rápido. Así que nuestro hermanito David viene aquí haciendo profesión de fe. Así que mi hermanito, yo lo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo